a Dios, vamos a adorarlo a Dios. Ahora viene la palabra del Señor a través de su siervo. Aleluya. Mi hermano Lucio, les dejo el lugar. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga en esta hora, hermano. Hace unos días que comencé a someterme más a Dios, el diablo se ha enojado y ha buscado diferentes formas de que yo me enoje. Pero él que se enoje y se vaya al infierno, yo me voy con Cristo. Y le voy a decir por qué. Porque desde que empecé a someterme en la búsqueda de Dios, y no estoy predicando, solamente un testimonio, me he dado cuenta que el enemigo más me ha atacado de diferentes maneras. Y cuando espiritualmente no estamos preparados, el diablo nos vence, porque no estamos preparados. Esta es la importancia de ayunar, de orar, de prepararse cada día para que cuando vengan los ataques del enemigo, dice Pablo, habiendo acabado todo, estemos firmes y le demos gracias a Dios. Así como el Espíritu de Dios se mueve, también a veces se mueve. Ahora les voy a decir por qué. Hace 3 días aproximadamente, salí gozoso de aquí porque sentí la presencia del Espíritu Santo. Mi hermano también la sintió y yo creo que todos la sentimos ese día del servicio. Y vamos gozosos, alegres, gloria al Señor. Mi hermano hasta de alegría me dijo, te invito unos tacos, pues voy feliz. Pero ¿qué sucede? En la noche todo estaba bien, al amanecer, ahí viene el ataque. Dijo el enemigo, voy a quitarte tu gozo que tienes, voy a quitarte tu alegría que tienes. ¿Y qué sucedió? Que cuando me quiero levantar de la cama, sentí que todo me dio vuelta y mero me caigo así que de frente. Pero así como cuando peor cuando está uno borracho, todavía se sostiene. Yo me iba a caer y me volví a sentar en la cama y dije, aquí hay algo mal. Como tenía que atender a mi papá, yo le dije a mi hijo, levántate y atiende a mi papá porque yo no puedo levantarme. Demoré más de 2 días sin poderme levantar de la cama. Pero llegaron algunos siervos del Señor y yo sé que todos ustedes, cuando solicité oración, todos ustedes oraron por mí y les doy las gracias. Pero de igual manera llegaron los siervos del Señor, mi hermano Pedro, mi hermano Cristóbal, mi hermana Reina, mi hermana Ana, llegaron a echarle fuego, a echarle candela. Dice, vamos a orar porque si es de Dios, si es prueba de Dios, pues saldremos de la prueba. Y si es por parte del enemigo, que se ha reprendido el enemigo. Y esos 2 días le doy gracias a mis hermanos que me apoyaron en esta situación. Y sí, el enemigo fue reprendido. Ellos me preguntaron, hermano, ¿qué te sucede? Yo, por no alertar a mi hermano, porque enseguida iba a agarrar carro y al hospital, le dije que los triglicéridos se me habían elevado. Pero en realidad yo sabía que era otra cosa. Yo sabía que yo estaba pasando un trance de un derrame cerebral. Y les voy a decir por qué. Porque en el momento que yo no pude levantarme de la cama y todo me daba vuelta, y cuando ellos llegaron a hablar conmigo, yo a veces cerraba los ojos. Yo no les decía nada, pero yo veía que ellos se me movían así. Y sentía yo un agudo dolor acá, en mi cerebro. No le dije nada a ellos por no preocuparlos. Y después del segundo día, de este lado, me empezó a salir una gotita de sangre. Y digo, aquí ya no hay algo mal, o sea, ya no hay algo bien, aquí hay algo mal. Pero que el Señor reprenda al diablo, porque si me quiere hacer creer que estoy enfermo, que un derrame cerebral o que me voy a morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y tengo la fe y la seguridad de que si esto es de Dios, yo voy a pasar esta prueba. Y yo tengo la seguridad de que si no es de Dios, como confío en Él, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. En ese momento es cuando debemos creer fielmente que la palabra de Dios es verdadera y que yo estaré contigo siempre. Si es prueba, el Señor no te va a dar más de lo que no puedas aguantar. Y si es el diablo, será reprendido en el nombre de Jesús. Aleluya.
ahorita ven que ando tembeleque y alguno dijo, ¿por qué no ayudas a tu papá? Es que me siento débil, ando débil en la carne, ando débil, pero ando vivo en el espíritu. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender con esto? Que a veces el diablo nos quiere engañar para que creamos que Dios no existe, que el poder de Jesucristo no existe. Pero hemos creído en un Cristo de poder y una vez más vuelvo a comprobar que Él sí existe y que está ahí para responder nuestras oraciones cuando nos humillamos completamente. Y si en algún momento estás pasando una tribulación, hermano, si no puedes luchar solo, haz lo que hice. Yo solicité la ayuda de mis hermanos y le echamos fuego al diablo y el diablo salió corriendo para la gloria y la honra de Dios. Gloria al Señor. Entonces aquí estoy, hermano. Yo estaba que ya, yo sentía que ya no veía esquina, pero aquí estoy por misericordia de Dios. Me quería robar la bendición, pero se fue sin nada, porque yo me quedé con la bendición. Ahorita yo sé que va a haber bendición. Gloria al Señor, pero que el Señor reprenda al diablo. Dios bendiga a cada uno. Ahora sí, vamos a entrar al tema. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Romanos. Vamos a dar continuidad a esta enseñanza. Y si en un momento no doy todo como debe ser, discúlpenme porque no me siento maestro. Simplemente soy un siervo del Señor que expreso hasta donde Dios me da la capacidad. Gloria al Señor. Entonces, abrimos nuestra escritura en Romanos 3, del 21 al 24. Cuando lo tenga, nos ponemos de pie. Yo leo el 21, ustedes el 22 y nos unimos en el 24. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tome su asiento, hermano. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, se presentaba ante una situación y casi nos damos cuenta que toda la carta, desde el capítulo 1 hasta el final, son recomendaciones que él hacía a los que vivían en Roma, que eran judíos, y los que eran romanos. Y les daba a entender que de ninguna otra manera había justificación delante de Dios, solamente a través de Jesucristo. Pero estas personas probablemente en algún momento habían entrado en un dilema, como decía antes el mensaje de nuestros hermanos, de que se señalaban y se acusaban unos a otros y decían, es que para nosotros el Mesías no ha llegado, y si el Mesías no ha llegado, decían algunos hebreos, nosotros vamos a ser justificados ante Dios a través de la ley y no a través del evangelio que ustedes traen. Aquellos otros tal vez decían, no, es que nosotros creemos en el evangelio de Jesucristo y ya no es más por la ley, ahora es a través de Jesucristo. Y había ese dilema de parte también de los hebreos diciéndole a los gentiles, o sea, a los romanos, que ellos eran inmundos, que ellos eran impuros con el simple hecho de no ser circuncidados, ya que todo aquel que era circuncidado de acuerdo a la ley era presentado como puro delante de la presencia de Dios, porque ellos profesaban la ley y decían que todo era de acuerdo a la ley. Pero los hermanos en la contraparte le decían que no era así, que estuviéramos circuncidados o no circuncidados, todos, griegos, judíos y gentiles, valíamos los mismos delante de Dios y delante de Jesucristo. ¿Cuál es la reflexión aquí que Pablo les hizo a ellos que estaban en ese dilema, en esa contienda de decidir quién era el que estaba en lo correcto? El apóstol Pablo le dice, porque no hay diferencia, sea judío, sea griego, sea gentil, no hay justificación ante Dios si viven en pecado. Tú puedes decir que profesas toda la ley, pero si vives en pecado, no tienes justificación ante Dios.
Tú puedes decir que estás bajo la gracia de Dios, estás viviendo bajo el Evangelio de Jesucristo. Pero si vives en pecado o si practicas el pecado, tampoco eres justificado ante Dios, aunque tú digas que estás en el verdadero Evangelio. Porque no hay diferencia, dijo, por cuanto ahora sí todos pecaron, todos, tanto judíos como gentiles, o sea, romanos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ustedes buscan justificarse ante Dios de diferentes formas y maneras. Pero la única manera de justificarse ante Dios, ahí leímos que es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si somos creyentes en Jesucristo, servidores de Jesucristo, esto significa que en el momento que le aceptamos, fuimos limpiados de pecado. Esto significa que en el momento que le aceptamos, fuimos presentados ante Dios justificados a través de Él y no a través de la ley. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Ahora, muchos dicen, es que no podemos desechar la ley porque parte de la ley se cumple en nosotros. Pues déjame decirte que tú no puedes justificarte ante Dios por medio de dos pactos. El primer pacto se llamó ley, que fue dada a los hebreos, no a los gentiles. El primer pacto que hizo Dios con los hebreos se llama ley, 10 mandamientos y 512 ordenanzas a los hebreos. Ellos no cumplieron, y por esto viene Cristo y nos libra de la maldición de la ley, para que ahora no nos justifiquemos ante Dios a través de la ley, sino a través de su gracia. Y ahora nuestro Dios Jesucristo nos unifica y dice, porque ahora ya no hay diferencia, ya no nada más los hebreos tienen salvación, ya no nada más los hebreos tienen la oportunidad, también los gentiles, o sea los romanos tienen la oportunidad, pero todos vamos a ser justificados ante Dios a través de Jesucristo. Voy a ponerles un ejemplo que es lo que peleaban los que estaban negando al Mesías y creían que por la ley se justificaban ante Dios. Peleaban dos cosas. Una, que ellos no creían en el Mesías. Dos, que ellos todavía tenían que ser circuncidados. Todos los que creyeran en las leyes de Dios tenían que ser circuncidados para ser presentados como puros. Creían en la circuncisión. Contrario a los gentiles. Vamos a hacer un ejemplo. Quisiera yo dos voluntarios que dijeran, que pasaran aquí enfrente, nada más para un ejemplo. Fíjense lo siguiente. Hermano Pedro, rómpale un poquito aquí al plátano, la cáscara, como la otra vez. Sí. Para los que no estuvieron la vez pasada, les voy a decir qué es circuncisión. Él es hebreo, vive por la ley. Él es gentil, o sea romano. Él vive bajo la gracia, que es el pacto actual. ¿Qué es circuncisión? Que todo varón del pueblo de Israel tenía que llegar con un plátano así. Los mayores me están entendiendo a qué me refiero, para no entrar en detalles. Todo varón del pueblo hebreo que era seguidor de la ley tenía que tener un plátano así. Y cuando iba al templo, si no llevaba un plátano así en la mano, así como ese, que se llama circuncisión, no podía hacer los rituales en el templo, ni mucho menos podía ingresar porque era impuro, era inmundo. Y esto era lo que peleaban los guardadores de la ley. Los gentiles, o sea los romanos, tenían un plátano así. Y a ellos no les importaba la circuncisión. Pero ahí vamos. Viene Cristo y dice, ni esto me interesa. Amén. A mí lo que me interesa es que ustedes vivan sin pecados. Amén. Y que sean justificados ante Dios. A mí no me interesa ya por la ley. ¿Sabe por qué? Porque por la ley nadie se pudo justificar. Dice el libro de Gálatas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tome asiento, hermano. Ahorita les vuelvo a llamar para que me apoyen en otra. Gloria al Señor. Lléveselo si quieren, hermano. Entonces, esa es la circuncisión. Y es lo que peleaban aquellos. Decían, no, que tú eres un inmundo, le decían a los romanos, a los gentiles. Había una discordia entre ellos. Y viene Cristo a través del Evangelio y dice, no, ya no más. Sea circuncidado o no sea circuncidado, eso no te va a servir. Cumplas la ley o no la cumplas, eso no te va a servir.
Gloria al Señor. Circuncisión. Si están captando. Que ahorita a usted ya va a seguir el camino de Dios de acuerdo al nuevo pacto establecido por Jesucristo. ¿Cuál es el nuevo pacto establecido por Jesucristo? Cuando le preguntaron, Señor, ¿y ahora cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la ordenanza que tú das para que te sigamos? El Señor dijo, hay dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí estamos hablando de un nuevo pacto. Y le voy a ahorita comentar cómo es que el Señor unificó los 10 mandamientos ahí. Gloria al Señor. Entonces, la ley. Yo le voy a hacer una pregunta hoy. La ley, ¿por quién fue dada? Dios. Por Dios. La ley fue dada por Dios. Pero tenemos un Dios Padre y tenemos un Dios Hijo. Amén. ¿Cuál de los dos? Padre. Gloria al Señor. Bueno, primero quiero que abra su Biblia. Vamos a desenmascarar esta situación. ¿Quién dio la ley? Mateo 11, 27 y 28. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel quien el Hijo quisiere revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué significa esto? Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y también te está dando una indicación acerca del día de reposo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, eso lo vamos a ver más adelante, que yo os haré descansar. Si todas las cosas son entregadas por el Padre al Hijo, le fueron entregadas desde el principio de la creación. Y nos trasladamos después del diluvio, cuando Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Siempre van hacia el pecado, hacia la maldad. Desde ese momento, dijo Dios al Hijo, te los entrego. Son todos tuyos. Tú sabes lo que haces. Porque el Hijo de Dios comenzó a manifestarse por medio de un ángel que se llama el ángel de Jehová. A partir de de Abraham, el que se presentó ante Abraham no fue Dios directamente, fue el ángel de Jehová, que digamos que es el Hijo de Dios. ¿Y quién hizo el pacto con Abraham? Dios. Cuando Abraham le iba a clavar el cuchillo al niño, le dijo el ángel del cielo le dijo a Abraham, en Génesis dice eso, Abraham, no le hagas daño al muchacho, ya sé que temes a Dios. Pero dijo el ángel, pero por cuanto no me rehusaste, así dijo el ángel, no me rehusaste a tu hijo, yo te multiplicaré tu simiente. Quiero que lo lleguemos a Moisés cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Bueno, dijo el ángel, te multiplicaré. Ahí está hablando ¿quién? El Hijo de Dios, en figura del ángel de Jehová. Cuando trató con Agar en el desierto, ¿quién fue que habló con Agar? ¿Dios directamente o el ángel? El ángel le dijo, Agar, no temas, porque yo haré de ti una gran nación. Cuando habló con Isaac y cuando fue escogida la esposa de Isaac, ¿quién fue el que dirigió todo eso? El ángel de Jehová. Con Jacob, ¿quién dirigió todo con Jacob? Hasta dice que Jacob luchó con el ángel para que Dios lo bendijera. Vamos llegando, llegamos a la zarza. ¿Quién habló con Moisés en medio de la zarza? Y ahorita le voy a dar la cita. Entonces no fue Dios, fue el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en figura de Dios, con el poder de un Dios, con el hecho de ser Hijo de Dios, se manifestó y hizo el pacto con su pueblo, utilizando la figura de un ángel.
Pero como ese pacto no se cumplió con el pueblo de Israel, no fue con los gentiles, no se cumplió, ¿quién tenía que venir a romper el pacto? ¿Dios o el ángel? Por ejemplo, ahora sí, quiero la presencia de mis hermanos para ponerles un ejemplo. Otra vez. No, ya no va a haber plátano ni manzana. Les voy a poner el ejemplo. Y ahorita vamos a irnos a las citas bíblicas. Gloria al Señor. A ver, hermano Moisés, apóyanos aquí. No, sin el plátano. Estamos hablando de un pacto. Un pacto, estamos hablando de las leyes, ¿no? De las leyes de Dios. La ley de Cristo y la ley que fue dada a Moisés. Mi hermano tiene su esposa, digamos. Para que él pueda hacer un compromiso con alguien más, ¿qué tiene que hacer? Romper el pacto de matrimonio que tiene con su esposa y él podrá hacer lo que él quiera. Mientras él no rompa ese pacto, no puede hacer nada más. Ahora, nuestro Señor Jesucristo en figura del ángel, no pudo él romper el pacto en figura de Dios. Porque un Dios no muere, porque los ángeles no mueren. Dice que él se hizo carne, se despojó de ese poder de ser Dios, dice. Escuche usted que dice, cuando habló en la zarza, dice, y Dios vio que Moisés iba hacia la zarza, Dios vio de en medio de la zarza, dice, que iba a Moisés y le dijo, quita las sandalias de tus pies. ¿Quién estaba en medio de la zarza? El ángel. ¿Quién estaba hablando con Moisés? El ángel. Todo eso lo voy a dar con cita bíblica. Entonces, el que iba a romper el pacto era el mismo ángel, el Hijo de Dios, que fue Hijo de Dios en figura de ángel, pero con el poder de un Dios. Pero se despojó y viene, en Filipenses dice, que se despoja a sí mismo de ese poder. Y no quiso ser igual a Dios, sino que se hizo carne, y entonces hace que el nuevo pacto. Entonces, no nos podemos regir por un antiguo pacto y por un nuevo pacto. Tiene que romperse uno de los dos. Se rompió el antiguo pacto, sus ordenanzas, pero unificó los 10 mandamientos en los dos que el Señor dio. Gracias, hermano. Y ahora les voy a explicar cómo. Cuando el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, cuando el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios, unificó los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó con las ordenanzas? Que eran parte de la ley. Ya no las unificó. Se rompió el convenio. Tú ibas a ser mi sacerdote, ibas a estar a mi servicio, ibas a ser beneficiado con diezmos, primicias, etcétera. Iban a hacerse rituales, iba a hacerse todo lo que es de acuerdo a la ley, que ojo por ojo, diente por diente, se iba a hacer la circuncisión, se iban a hacer 512 ordenanzas. Todas esas ordenanzas, por eso Pablo decía, si alguno se quiere justificar ante Dios por medio de la ley, tiene que practicar todo lo que está escrito en la ley. Y entonces, si nosotros como gentiles nos queremos justificar ante Dios por la ley, tenemos que circuncidarnos, lo que decíamos ahorita. ¿Y cuántos de esos que guardan el sábado? Pregúntele si se circuncidaron. No. Dice que nadie puede ir inmundo a la casa de Dios. ¿Qué era inmundo? Una persona que no anda circuncidada, una persona que la mujer que anda en sus días no puede ir al templo, alguien que fue a un velorio no puede ir al templo. Tenían que cuidarse de muchas cosas. Amén. Y como eran muchas cosas, Jesucristo dijo, no pueden, no pueden. Por medio de la ley vino toda la maldición y toda la condenación. Mas ahora Cristo viene y establece su nueva ley, su nuevo pacto, con solo 2. Qué hermoso es esto, ¿eh? Gloria al Señor. Vamos a leer la Biblia ahora. Éxodo 3, del 1 al 8. Para comprobarle que el que habló con Moisés fue el ángel, no fue Dios directamente. Y ese ángel es el que se convirtió más tarde en el gran Señor Yo Soy, que era nuestro Señor Jesucristo, que decía, yo soy el pan del cielo, yo soy la resurrección, la vida, yo soy. Muchas partes de la Biblia encuentra que Él se refería a sí mismo como yo soy. Cuando lo iban a apresar al Señor Jesucristo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Y Él dijo, yo soy. Y todos cayeron de rodillas. Nada más con esa palabra de decir, yo soy. Entonces Él era
el gran Señor yo soy, pero ahora hecho carne, para venir a hacer un nuevo pacto y la remisión de los pecados. Éxodo 3, del 1. Alguien que me vaya leyendo versículo por versículo para irlo examinando. Gloria al Señor. Ya te ganaron. Apacentando Moisés Ajá. las ovejas del Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció delante de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego. Amén. Nos detenemos tantito ahí. Y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová en medio de una zarza. Él estaba parado en medio de la zarza. La llama de fuego, digamos, ahorita sigue leyendo. Digamos que la llama de fuego era la presencia de Dios que lo cubría para que Moisés no viera su rostro. Continúe, hermano. Gloria al Señor. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés miró y dijo: iré yo ahora y si veré esta gran división porque causa la zarza, no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Dios, de en medio de la zarza. Amén. Punto Moisés, ahí. Ajá. Moisés, él respondió: heme aquí. Punto ahí. Ahorita lee. Ahí. ¿Quién habló en medio de la zarza? Dios. Dios. ¿Y quién estaba parado en medio de la zarza? En el primer versículo que leímos. En figura de Dios, con el poder de un Dios, con el hecho de ser hijo de Dios. Él traía todo el poder, toda la autoridad. ¿O qué decimos cuando oramos? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Al decir en el nombre del Hijo, estamos reconociendo que el Hijo es Dios. Amén. 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 Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en figura del ángel de Jehová, se presenta en la zarza, hace el pacto. Continuamos, hermano. Y dice, y Dios le habló en medio de la zarza, o sea, el ángel. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, la tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido por librarlos de manos de los egipcios, sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra Amén. que fluye leche y miel, y a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Eteo y del Jebuseo. Amén. Gracias, hermano. ¿Y qué dice? Y he descendido. ¿Quién había descendido? Dios. El ángel de Jehová. Es el que estaba hablando. ¿Quién estaba hablando con Moisés? El ángel. Y dice, y he descendido para liberar a mi pueblo. Pero está claro saber que quién era el que estaba hablando con Moisés en medio de la zarza. ¿Esto es tu hermano? Cuando el Señor se comunica con Moisés, dice Moisés: yo voy a los hebreos. Amén. ¿En el nombre de quién voy? Y no le dijo en el nombre de Jehová. Dijo: diles que el gran yo soy. Yo soy. Amén. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla, dice: yo soy. Es correcto. Era Jesús Es correcto. el que estaba hablando De eso estamos en el hablando. Antiguo Testamento. De El eso. gran yo soy ya no era Dios, era Jesucristo. Se hizo carne. Dice: Gloria al Señor. Ahí está, hermano. Yo quiero que usted investigue esa palabra Jehová. Que ha habido mucha controversia con esa palabra Jehová. Gloria al Señor. Pero, ¿quién era el que estaba hablando con él desde el medio de la zarza? El ángel. ¿Quién iba delante de ellos? Amén. Capítulo 3 de Éxodo, verso 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Yo soy. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Amén. Yo soy El que soy. Está haciéndole enfatizando al hijo. Amén. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ya no digo Jehová. Yo soy. Yo soy. Y Jesús lo vuelve a recalcar en el Nuevo Testamento, cuando se presenta muchas. al gran pueblo. Yo soy la puerta, yo soy Amén. el agua viva, y yo soy el gran yo soy, se manifestó. Es bueno ver esto porque vamos aprendiendo. Entonces,
Amén. Para que no haya más controversias acerca de esa triada, ¿no? Amén. Recordemos solamente una cosa de la palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claramente, dice, mi Padre y yo, Sí. Uno son. uno somos. Cuando se refiere a Él, se refiere al Padre. Y cuando uno son. Amén. Entonces, pero estamos hablando que la manifestación del Hijo ya era desde el Antiguo Testamento por voluntad de Dios y porque Dios había entregado todas las cosas en sus manos. Porque cuando dice, a los suyos vino, ¿de qué suyos hablaba? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Hablaba del pueblo de Israel. ¿Y de quién estaba hablando la palabra? A los suyos vino, de Jesucristo. Eran suyos. A los suyos vino, pero los suyos, los que habían hecho el pacto, el convenio con Él, a través del ángel, no le recibieron. Muchos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, le da potestad. Pero voy a sacarlo de la duda. Hechos 7, 30 y 38. Ahí le va a decir que el ángel de Jehová es el que hablaba con Moisés desde en medio de la zarza. Hechos 7, ¿no? Hechos 7, del 30 al 38. Ahí nos va a sacar todas las dudas, que era el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Esto es enseñanza, es aprendizaje. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, pasados 40 años, un ángel de se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama que fue una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino él la voz del Señor. Amén. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la visión de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues... Amén. Nos detenemos tantito ahí, tantito. Dice, está hablando del ángel de Jehová. Y dice ahí, por ciertamente el ángel estaba diciendo, yo he descendido. Amén. Porque mi pueblo está siendo oprimido. Lo que acaba de leer ahorita. Aquí no dice ningún ángel. Y dice, y le dijo El 30. El 30. El 30. Sí. El 30 dice, pasado 40 años, un ángel se apareció en el desierto de Monte Sinaí, en medio de la zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló en la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Lo dice ángel, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblándose no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Amén. Y ahí sigue diciendo, más adelante, hasta el 38, dice, y este es el ángel, así dice, ¿no? Y este es el ángel que habla con Moisés en el monte Sinaí. Si sigue usted leyendo hasta el 38. ¿O no dice así, hermano? Sí. Y este es el ángel que hablaba con Moisés, no dice ya ahora en la zarza, en el monte Sinaí. Amén. Y con nuestros padres. Y se presentó ante Moisés como el gran Señor, yo soy. Ahora en la actualidad, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el maná del cielo. ¿Y dónde era? En el desierto, en el Antiguo Testamento, la roca que se partió, donde tomaron aguas, representaba a Cristo, al gran Señor yo soy. ¿Quién iba delante de ellos? Dice que los cubría con una nube espesa para cubrirlos del sol. El ángel de Jehová iba delante de ellos. Detrás de ellos dice que iba con una gran lumbrera alumbrándolos. ¿Quién? Dice el ángel de Jehová. Porque él actuando al mismo tiempo. Sí, iban los dos, el padre y el hijo ahí. Iban ahí. El padre y el hijo. Entonces, ¿quién los liberó? Gloria al Señor. A lo que quiero que lleguemos, que cuando le digan, pues, ¿quién es el gran Señor yo soy que habla Éxodo? Con seguridad ustedes digan que ese era nuestro Señor Jesucristo en figura de Dios y que después se manifestó en carne. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 al 11. Ahí dice que Él siendo Dios, en figura de Dios,
se despojó y se hizo carne para que a través del sacrificio, vamos a leerlo, a ver quién, el que lo encuentre por ahí, Filipenses 2 del 5 al 11. Y decir la palabra del Señor, Escuche. del Padre, del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, Amén. tomando forma de siervo, hecho Amén. semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Ahora, todo aquel que diga que Jesucristo anduvo como Dios en la tierra, no tiene el Espíritu de Dios, dice el apóstol Juan. Porque Cristo no se manifestó ante los hombres, como dicen muchos, María, Madre de Dios. Él anduvo como cualquier ser humano, porque era necesario que Él se hiciera carne. Y cuando Él decía, demonios sal fuera, cuando Él decía, enfermos sean sanados, el mismo Espíritu del Padre que estaba en Él hacía la obra para gloria del Padre y para gloria del Hijo. Amén. Y Él podía decir, tus pecados te son perdonados, porque el Padre y Él traían la misma autoridad. Aunque Él estaba siendo manifestado como hombre, pero Él traía la autoridad del Padre, porque es el ungido de Dios, sin pecado, sin mancha, y que podía Él decir libremente, yo te perdono, porque en Él no se encontró pecado. Amén. Y una autoridad dice, porque toda potestad me es entregada por mi Padre. Él lo dijo, en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra. Toda potestad. Entonces Él traía la potestad, aunque se manifestó como hombre. ¿Cuándo recuperó esa gloria? Cuando Él dijo, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Ahora sí, Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo Aleluya. antes de la fundación. que el mundo fuese o antes de la fundación del mundo. Estaba con el Padre, descendió a rescatar a la humanidad, regresó con el Padre y ahora nos deja el medio. Por esto era que el apóstol Pablo les decía que ya no era a través de la ley ni a través de nada. Ahora la reconciliación y la puesta en paz con Dios era a través de Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio. Y que no nos vamos a gobernar por un antiguo pacto, por un nuevo pacto. ¿Por qué les decía yo esto? Porque cuando el ángel Amén. Amén. escribió los 10 mandamientos, ¿sí? Ya quedamos que era el ángel el que se manifestó y que el ángel hizo todo. Escribió los 10 mandamientos, no puso ahí 512 ordenanzas, puso 10 mandamientos. Las 512 ordenanzas o más fueron revelación del Padre hacia Moisés y hacia Aarón, para cómo Dios quería que el pueblo se dirigiese delante de su presencia. Que si alguno mataba, lo mataban. Si alguno le sacaba el ojo a alguien, le sacaban el ojo. Esas son las ordenanzas. Ojo por ojo, diente por diente, la circuncisión y algunos requisitos más. Las ordenanzas fueron dadas de esta manera. Pero los 10 mandamientos fueron directamente por el dedo. Ahí dice en Éxodo. Por el dedo de nuestro Señor. No tendrás dioses ajenos, no matarás, no. Si va captando. Entonces, si Él hizo el convenio con su pueblo a través de esos 10 mandamientos, ¿iba a venir el Padre a romper ese convenio? No. Tenía que venir Él. Por ejemplo, yo tengo mi esposa. Dice mi papá, pues yo voy a ir a hablar con la familia para que rompan ese convenio de matrimonio, porque a mí no me gusta esa mujer como nuera, bla, bla, bla. ¿Él puede? No. Él no puede. Aunque sea mi padre y aunque tenga mucho dinero, va a ir ante un juez y el juez le va a decir, no, aquí tiene que venir el que firmó el convenio, el que hizo el pacto. Nadie más. Los contrayentes. Entonces, de igual manera, si me comprende, de igual manera, Él hizo el pacto, Él tenía que venir a romper el pacto, pero ya no en forma de Dios. Leímos en Filipenses que tuvo que despojarse de ese poder de ser Dios, se hizo carne y ahora sí rompamos ese compromiso. Y ese pacto se rompió cuando Él murió y resucitó. Mientras Él anduvo sobre la tierra como hombre, la ley estaba vigente, pero Él no respetaba la ley. ¿Qué decían? El sábado anda sanando enfermos
En los días sábados te acercas a los leprosos y eso es inmundicia. Tocas gente inmunda, los leprosos, personas impuras, te metes entre gente impura, así le reclamaban, ¿no? Y en día sábado. Ahora vamos ahí, ¿por qué él no respetó el sábado? ¿El sábado para quién se iba a guardar? Así dice, ¿no? Y el sábado lo guardarás para tu Señor. No era para nosotros. ¿Y qué era lo que se iba a hacer en el sábado? Padre, te adoro y te doy gracias porque me liberaste de Egipto. Padre, estoy agradecido porque esto y lo otro. Le entregabas ayunos, le entregabas sacrificios. ¿A quién? Al Señor. Amén. Entonces, cuando el Señor viene a nosotros, entonces ya no hay sacrificios que hacer, ya no hay sábado que guardar, porque el Señor es el Señor del sábado. Y por eso Él te dijo en el primer versículo que leímos: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y en mí encontrarán descanso para vuestras almas. Cuando tú quieres entregar un día al Señor, te encierras tu puerta, tus cuatro paredes, ayunas, oras, te sumerges en la búsqueda de Dios, el tiempo que tú quieras. ¿Qué estás haciendo? Le estás entregando tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿A quién? Al Señor, para que el Señor te fortalezca, para que el Señor te llene, etcétera, etcétera. Eres tú y el Señor. Entonces, ya vas a elegir el día que tú quieras, porque todos los días tienes que caminar con el Señor, que es el Señor del sábado. Por eso no guardamos ya ese día. Y las otras ordenanzas, ¿de qué manera las guardamos en el nuevo pacto? O sea, los otros mandamientos. 3. Amarás al Señor tu Dios. Cuando Él te dijo, ahí en el libro de Mateo 22, 37, 40, Él te dice, el mismo Señor te dice, amarás al Señor tu Dios, porque le preguntaron al Señor, entonces ya la ley no es, entonces ahora ¿cuáles son los mandamientos? Así le preguntaron. Bueno, ya la ley no es, y ahí te va a decir que la ley y los profetas se cumplen en estos dos. Si alguien lo encuentra, léalo y luego le damos la explicación. Mateo 22, 37, 40. Señor, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Unificó los 10 en 2. Y digo los 10 porque si hablamos del sábado, ya dijimos que el día de reposo es Él para nosotros. Los otros 9. Amas a Dios, no te haces imágenes, no te postras ante ellas, no le adoras, no tienes dioses ajenos, porque amas solamente al único Dios verdadero. Jesucristo dijo en el libro de Juan, Padre, porque yo he venido para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado. Entonces, amas a Dios, te abstienes de adorar dioses ajenos, idolatría, etcétera, etcétera. Amas a tu prójimo, no le robas, no le quitas su mujer, no lo asaltas, no levantas falsos testimonios. Los otros mandamientos los cumples amando a tu prójimo. En alguna ocasión él me dijo, es que si tú no vives conforme a la ley, entonces estás perdido. No, la ley la estamos cumpliendo, pero en 2. No estamos cumpliendo aquellas ordenanzas que causaban que nuestros hermanos se perdieran porque no podían cumplirlas. Porque, ¿qué hacían con una mujer que adulteraba? ¿A poco se la perdonaban en la ley? ¿Qué hacían con una persona que decía, ay, yo no soy niño, soy niña? Ahí lo dice en los mandamientos. ¿Qué hacían? Que ahorita se sienten perros y que se sienten... Los apedreaban. Los apedreaban y los mataban. A las mujeres que sorprendían con otra mujer, las mataban a pedradas. Así dice, si usted busca donde habla el libro de Levítico y de Éxodo, los mandamientos, las ordenanzas, era rígida la ley, no nos las perdonaba. Y por esta razón no podíamos. El Señor dijo, no, pues no van a poder. El libro de Gálatas, capítulo 5 dice, vacíos sois de Cristo, los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído, porque ahora es a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, que somos justificados ante la presencia de Dios.
Amén. Amén. Así dice Gálatas 5. Entonces, la reflexión aquí es que sea por la ley o sea por la gracia, tenemos que vivir sin pecado. Tenemos que cumplir. Pero no te pongas a cumplir la ley porque no vas a poder. Mejor vente a la gracia de Dios a través de Cristo y únete a Él. Dice que la ley se cumple en solo dos. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo y ya no le busques. Porque si quieres vivir conforme a la ley, entonces, hermano, desde mañana circuncídate, porque eso era parte de la ley. ¿Sí? Y empezar a pelear. Y empezar a pedir a todo el que sea adúltero, fornicario, que se crean perros, que se crean gatos. Sí, porque es por la ley. Dice que los que viven por la ley, mueren por la ley. Y la paga del pecado a través de la ley es muerte. Así lo dijo Romanos que leímos. Por cuanto todos pecaron, todos, aquí no hay justificación. Sea gentil, sea griego, sea romano. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y no se anden con cuentos, le decía Pablo. No que yo soy, como decían algunos, que yo soy de Apolo, que yo soy de Pablo. No. En la carta a los Corintios, ¿no? A mí no vengan con eso. A mí vénganme con que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y todos somos pertenecientes al cuerpo de Cristo y somos siervos de Cristo. Cristo es la esencia de todo. Él es la esencia. Y todo aquel que no se fundamente en Él, y lo dice ahí, todo aquel que no se fundamente en Él, vacío está de Cristo. Porque es el único medio de justificarnos ante Dios. A Dios la ley, a Dios todos los rudimentos y mandamientos de hombre. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Vamos a dejarlo ahí y algo que quede en su cerebrito, en su corazoncito, y algo hemos aprendido hoy. Dios les bendiga a cada uno y así voy a dejar este lugar en manos de Dios y de nuestra hermana que está dirigiendo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.